Bendiciones, ¿cómo están? Felicito a los nuevos estudiantes de teología de este año 2023 y quiero contestar la pregunta que surgió en la clase de esta semana. La pregunta dice: ¿qué dice la Biblia acerca del gobierno de la iglesia local? Dios ha puesto todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo y ha hecho a Cristo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La vida y la misión de la iglesia son una participación gozosa en la vida y obra continua de Cristo. Basado en esto, todos los asuntos de una iglesia deben ser ordenados de acuerdo a la palabra de Dios por la razón y el buen juicio y bajo la dirección del Espíritu Santo. Los oficiales eclesiásticos descritos en el Nuevo Testamento son los diáconos y diaconisas y presbíteros o ancianos. Cuando hablamos del gobierno de una iglesia, estamos haciendo referencia de cómo se debe administrar, organizar y dirigir la institución que Jesús fundó. La forma de gobierno de cada iglesia puede variar considerablemente de una iglesia a otra. Por ejemplo, algunas iglesias tienen un gobierno representativo. Otras iglesias tienen un gobierno congregacional y además de estas iglesias tenemos otras iglesias en nuestro contexto con un gobierno episcopal. Bueno, hablando de esto, tenemos muchas más formas de gobierno eclesiástico, pero estas son las más conocidas. El llamamiento al ministerio ordenado en la iglesia es una acción del Dios Trino. Este llamamiento es evidenciado por medio del movimiento del Espíritu Santo en la conciencia de cada persona. Es necesario para la integridad y la salud de una iglesia que las personas llamadas a ejercer estas funciones especiales en la iglesia, tales como diáconos, diaconisas, ancianos o ancianas, es Dios quien les da los dones adecuados para sus deberes en este cargo. No las personas, sino es Dios quien da estos dones especiales a cada persona que es llamada a esto. Además de poseer los dones y las habilidades necesarias, quienes asuman el ministerio particular deberán ser personas de una fe sólida, discípulos y discípulas dedicadas y que amen a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y que esos frutos se puedan ver en sus vidas. Su estilo de vida deberá ser una demostración del evangelio cristiano en la iglesia y en el mundo. Con la conciencia cautiva a la palabra de Dios, estas personas puedan ejercer este llamado de Dios. El ministerio de los ancianos en las iglesias. El término griego de anciano es presbúteros. Así como en el Antiguo Testamento habían ancianos para gobernar al pueblo de Dios o a la iglesia, en el Nuevo Testamento podemos ver también que Dios proveyó personas con dones particulares para participar del discernimiento del Espíritu de Dios y el gobierno del pueblo de Dios. Por consiguiente, las congregaciones deben elegir personas de sabiduría y madurez en la fe, habiendo demostrado habilidades en el liderazgo anteriormente y siendo compasivos en el espíritu. Los ancianos y las ancianas son llamados y llamadas así no porque se adueñan o se enseñorean sobre la congregación, sino porque son elegidos por Dios, por la congregación, para discernir y medir su fidelidad a la palabra de Dios, fortalecer y nutrir su fe y vida. Los ancianos y las ancianas ejercen el liderazgo, gobierno, discernimiento espiritual y disciplina, y tienen responsabilidades para con la iglesia, incluyendo las relaciones con su contexto. Pero los muchachos decían en esta clase: ¿pero qué dice la Biblia sobre los ancianos? Bueno, encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3 en adelante, donde nos habla acerca de esas personas que son llamadas, tienen ese deseo de servir a Dios. Por eso dice ese texto: si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Y nos sigue diciendo su palabra: pero debe ser alguien
a quien no se le puede acusar de nada malo. Eso significa una persona intachable. Debe tener una sola esposa. Eso significa que esta persona tiene que estar casado fielmente a su esposa o a su esposo. Otra de las cosas que dice la Biblia es controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Esto se llama dominio propio. Debe comportarse correctamente. Esto significa que tiene que tener un buen carácter. Recibir con gusto en su hogar a los visitantes. Esto es amor por otros. Hospitalario, gentil, paciente, no pendenciero. Eso lo sigue diciendo en otros versículos de 1 Timoteo 3, 2 y el 3 y Tito 1 del 7 al 8. Otra de las cosas que dice este texto es y saber enseñar. Esta persona que esté frente al pueblo de Dios como anciano tiene que tener la capacidad de poder enseñar a otros. Dice su palabra, no debe ser borracho, o sea, no alcohólico, no tomar vino, no pasarse emborrachando o entender mejor esto como su palabra lo dice. Así que dice, ni violento ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Esto significa que los hijos de un líder deben ser cristianos en Cristo y obedientes a su palabra. Porque si no pueden gobernar a su propia familia, tampoco podrán gobernar a la iglesia de Dios. El versículo 6 de 1 Timoteo 3, 6 dice, y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo. Esto significa que una persona para poder ejercer un cargo como este, algunas iglesias dicen que no tiene que tener menos de 3 años, mejor más de 3 años para que pueda ejercer este cargo. Y la palabra de Dios da ese consejo más claro, dice, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo de Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. Esto habla de su buen testimonio fuera y dentro de la iglesia. Dice su palabra, para que nunca se avergüence delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Esto es con los ancianos. También con el ministerio de diáconos y diaconisas, según la Escritura, es uno de compasión, testimonio y servicio, compartiendo el amor redentor de Jesucristo por las personas pobres, hambrientas, enfermas, perdidas, solitarias, oprimidas, agobiadas por políticas y estructuras injustas, o a cualquiera que se encuentre en aflicción. Esta persona tiene que tener esa capacidad de poder ayudar a otros. Para este ministerio se deben elegir a personas de carácter espiritual. Debe de ser honesta, con una honesta reputación y vidas ejemplares, con amor fraternal, una cálida simpatía, y esta persona tiene que tener un sano juicio. Pero ¿qué nos dice su palabra? Bueno, en 1 de Timoteo seguimos en el capítulo 3 del versículo 8 en adelante, nos sigue diciendo, los diáconos deben ser gente respetable, o sea, gente sincera. Dice el siguiente, no deben mentir, significa no mentirosos, ni beber mucho vino, eso significa no borrachos, ni hacer trampa en los negocios, no perseguir ganancias deshonestas. Además deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos da. Esto significa que esta persona tiene que confiar plenamente en la inspiración de la palabra de Dios y tener la conciencia tranquila. Bueno, hablando de esto de la conciencia tranquila, podemos decir, su conciencia debe estar limpia, sin pecados ocultos en su vida, donde esté involucrado repetidamente y sin arrepentirse. Bueno, hablando de esto, puede ser pecados
como de adulterio, pecado de fornicación o otro pecado que esté haciendo, esta persona esté practicando, en este momento esta persona no está, según su palabra, no puede ejercer ningún cargo de estos. Y nos sigue diciendo en los siguientes versículos: deben tener una sola esposa. ¿Qué significa esto? Que la persona como diácono, para poder ejercer este cargo, tiene que estar casado o casada, como la Biblia manda. ¿Qué significa esto? Y no tener más de una esposa. Y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Eso significa dirigir su hogar correctamente. Y también habla de las mujeres. Dice, las mujeres también deben ser respetables. No deben ser chismosas, sino más bien serias y fieles en todo. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Esta palabra nos dice que para antes un diácono tiene que ponerse a prueba. Cada iglesia usa diferente modo para ponerlos a prueba, así que cada iglesia lo hace de diferentes maneras. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, entonces dice la palabra de Dios, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo Jesús. Además de esto, 1 de Pedro 5:2 dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere sobre todo. Es necesario para la integridad y salud de la iglesia en cualquier parte del mundo que las personas llamadas a ejercer funciones especiales en la iglesia tengan dominio propio. Y Tito dice así de esta manera, Tito capítulo 1, versículo del 7 al 8. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben ser siempre lo bueno, o deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. Esto significa que deben ser ejemplo para la iglesia. Pero 1 de Pedro 5:3 nos habla más claro y dice así: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. También tienen que ser llenos del Espíritu Santo estas personas, y esto lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículo del 3 al 5. Toda la iglesia o todas las iglesias tienen diferentes dinámicas para su gobierno local, pero en la Biblia encontramos cómo a Dios le agrada que trabajen en su iglesia para que les vaya bien. Como dice su palabra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, todo líder debe tener su fe en Jesucristo como su propio Señor y Salvador personal, y tener la plena seguridad que la Biblia es enteramente inspirada por el Espíritu Santo y la autoridad suprema y final en todos los asuntos de los que se trata. Para terminar, puedo decir con mucho amor para cada uno de ustedes, para cada líder, para cada persona que anhela un liderazgo en la iglesia, para aquellos aspirantes que desean servir a Dios de esta manera. Con amor le digo, un líder debe tener estas características siempre: celo por la justicia de Dios, compasivo, paciente, buen ejemplo, buen discernimiento, devoción a Dios en todo. Dios les bendiga.